el Templo de las Inscripciones. El descubrimiento del Templo de las Inscripciones cambió nuestra concepción de las pirámides mayas. No pensábamos que fueran sepulcros funerarios. Dentro, a lo largo de una escalera que bajaba hasta la tumba, los ingenieros habían construido un conducto, un tubo hueco. Es un conducto que permitía que alguien situado encima de la pirámide hablase a través de él, para, teóricamente, comunicarse con Pakal en su tumba. Este sarcófago de 20 toneladas se creó para que durara toda la eternidad. Tenía una tapa que se apartaba y una cavidad para poner el cadáver. Cuando murió, la puerta se selló y la escalera se bloqueó. Sus arquitectos y escultores diseñaron un ataúd de gran simbolismo que mostraba la resurrección de Pakal en el otro mundo. Los escribas reales recibieron la orden de crear una plantilla en la que introducir 640 glifos para contar la historia del reino de Pakal. Muchas pirámides mayas carecen de textos, pero en el Templo de las Inscripciones pasa todo lo contrario. Todo lo que hay en él, desde las grandes placas de la cúspide hasta lo que hay dentro, proclama que es el lugar donde descansa el fundador de una de las grandes dinastías. En el año 683, cuando llevaba 68 años en el trono, aquel niño que se había convertido en uno de los grandes reyes mayas falleció a los 80 años. Lo cubrieron de cinabrio rojo y lo adornaron con ricas joyas. Le taparon la cara con una máscara de jade. Aunque el legado del gran Pakal iba a ser difícil de superar, su hijo llevaba casi 50 años esperando su oportunidad. Estaba decidido a poner en marcha una serie de proyectos de construcción que iban a desafiar las leyes de la física y de la madre naturaleza. Dentro de la pléyade de sitios que existen en el área maya, Palenque juega sin duda un papel importante, porque esta ciudad, que no tuvo una duración de más de 200 años, se consolidó gracias al reinado del gobernante llamado Kinich Hau Pakal. Para quien visite la ciudad en la actualidad, resulta difícil comprender que tanta belleza es producto de la impronta de un solo hombre. Kinich Hau Pakal tomó el poder a los 12 años y creó una ciudad vasta en conocimientos, quizás de todas las ciudades del área maya. Los textos más largos, donde tenemos mayor literatura, es en Palenque. El reino de Pakal duró por lo menos 2 veces y media lo que es el promedio de vida de un habitante común de la ciudad de Palenque. Toda su primera parte de su gobierno estuvo dedicado a la reconstrucción de su ciudad, a expandir el prestigio de su ciudad, a reconstruir las redes sociales destruidas por este momento delicado en su historia, y por lo tanto es un gran arquitecto, un gran innovador en el aspecto arquitectónico. La selección de ese lugar implicó el desarrollo de obras de ingeniería muy complejas. Por ejemplo, la creación de terrazas para ganarle espacios al cerro, para tener mayor áreas planas para construir edificios. La canalización de ríos, hay una cantidad enorme de acueductos. Implicó el desarrollo de una tecnología de distribución de aguas por todos los barrios que componían a la ciudad, y todo esto le confiere a la ciudad de Palenque estas cualidades muy especiales. El Templo de las Inscripciones es la morada final de Pakal. Él mismo construyó ese templo para el tiempo posterior a su vida terrena. Pakal gobernó Palenque entre el 615 y el año de su muerte,
ocurrida en el 683. Aún después de su muerte, el templo siguió cumpliendo sus funciones y los gobernantes lo utilizaban para tomar contacto con el líder que recuperó el culto a los antepasados y profundizó la liturgia de los ritos funerarios. Fue el gobierno más longevo, más estable, que dejó un legado arquitectónico considerable en la ciudad. Conocemos de la historia anterior de Palenque solamente por los textos que escribió Pakal y sus sucesores. A la muerte de Pakal, su hijo Kambalam asume el poder. Su gobierno honra la gloria de su padre y persigue los mismos sueños de grandeza. Intensifica las construcciones, multiplica la escritura de textos históricos y míticos, consolida su hegemonía territorial y reafirma las bases dinásticas que regirán Palenque hasta más allá del 800, cuando la ciudad es abandonada. Me gustaría reforzar la idea de que no debe pensarse que en el mundo prehispánico no se practicaba algo semejante a lo que nosotros llamamos arte. Yo creo que fundamentalmente se trata de las mismas tareas que realiza el arte incluso en la sociedad contemporánea. Cifrar los símbolos de una época, crear un lenguaje formal para expresar un estado, una etnia, generar una tradición que encadene la herencia de una cultura. Todas esas son funciones que tiene el arte mesoamericano, que crea valores plásticos, que crea especializaciones de oficio de una enorme sofisticación y que además nos deja ver en cada obra lo mismo que vemos frecuentemente en las obras de los artistas de otras épocas. Vemos el gusto, la personalidad, el sentido de interpretación, la variación de un artista a otro, el gusto por la línea, el error, las mismas cosas que vemos en otras obras artísticas. Que claro, este es sagrado, casi todo él, que está muy dedicado al culto de los dioses de las ciudades. Sin embargo, en una buena medida, el trabajo de los artistas y esta codificación y esta creación del lenguaje formal es similar al de otras épocas y otras regiones. Claro. Ahora, dentro de esto que mencionabas y de lo que se ha dicho, estas manifestaciones, estas expresiones del hombre, en este caso el hombre mesoamericano, hay un aspecto que, al igual que en otras latitudes, también se da, pero que aquí también vemos con una presencia muy fuerte, algo de lo que mencionabas, Pablo. Es decir, el papel del simbolismo, por ejemplo. Yo recuerdo, leyendo a Paul Westheim, o Westheim, algunos se ponen más alemanes, yo recuerdo que él decía que muchas de estas expresiones venían del mito y remitían al mito, ¿no? Es decir, todo este simbolismo de que está imbuido el arte, la expresión prehispánica, ya sea a través de la arquitectura, ya sea a través de la pintura, de la escultura, vaya hasta de la poesía, ¿no? Y la danza, de la que tenemos muy pocos ejemplos, pero por ahí los hay. Entonces sí me gustaría oír, digamos, este aspecto del simbolismo, el papel que está jugando en este mundo de dioses, ¿verdad?, de enfrentamientos, de dualidades, etcétera, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiere abordarlo. Bueno, pensando en este científico que nosotros tenemos que buscar a través del arte. Si vamos hacia las matemáticas, por ejemplo, pensando en proporción, en ritmo, en simetría, también nos vamos a al cosmos. Exacto, ¿no? Claro. Y a la vinculación de estas piezas con estas deidades, con estas dualidades, el día, la noche, lo frío, lo húmedo, lo caliente, lo seco, en fin, claro, que existen en todo este simbolismo del ser humano que está en contacto permanente con un medio ambiente y con todo el entorno cósmico que le rodea, ¿no? O sea, yo creo que el científico prehispánico da base, sin duda, para un museo y para muchos estudios sobre lo que se desarrolló el ser humano desde épocas muy antiguas, tú lo sabes muy bien, en Mesoamérica, o en lo que llamamos Mesoamérica, dándole características especiales a su producción y profundamente simbólico, ¿no? Aunque estos símbolos varían
a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay valores que son permanentes, tanto desde el punto de vista de las matemáticas o del arte o de la concepción, como profundamente diferentes en cuanto a la regionalización en el arte y en la periodización en el tiempo, ¿no? En cuanto a esta cuestión del contenido simbólico, el público que va a un museo sabe, cuando ve el arte prehispánico, que hay otra cosa, otra realidad de la que habla, que él ve esa serpiente y que esa serpiente habla de otra cosa, que es preciso conocer y que no siempre le podemos explicar, por cierto, al visitante del museo, porque todas esas cosas están en proceso de estudio, pero que mira una imagen que hemos llamado Coatlicue, la gran escultura de la Coatlicue del Museo de Antropología, y sabemos que habla de otra cosa, que esas serpientes tienen que ver con la sangre, que ese cráneo tiene que ver con el mundo que está abajo, debajo de la tierra, que habla de lo femenino tal como era concebido en el mundo mesoamericano, o bien que tiene que ver con algún relato, como en el caso de la Coyolxauhqui, que desenterraste del centro histórico. Que esa es la imagen de algo que pasó y que ha sido narrado y que de alguna manera cada vez que se realiza ese rito con la imagen enfrente se revitaliza.